Hay una novela llamada El Príncipe y el Mendigo. Quizá usted la ha leído. Fue publicada por un escritor llamado Mark Twain, y en donde relata la historia de dos niños de dos mundos totalmente diferentes. Que como el título de la novela lo indica, uno era un príncipe y el otro era un mendigo. Y ese mendigo, mientras andaba de curioso, se encontró por azares del destino con el príncipe. Y cuando se encuentran, intercambian sus historias de vida, lo que vive cada uno de ellos en sus círculos. Y no solamente intercambian sus historias, ellos deciden intercambiar también su estilo de vida. Cada uno de ellos quiere tomar el lugar del otro. El príncipe se muda a la ropa real, se quita la ropa y se viste de mendigo, se pone harapos sobre él. Pero se lleva consigo un sello real, el sello con el que marcaban las cartas y los decretos, que va a utilizar posteriormente, al final, como para identificarse como el verdadero heredero al trono en el momento justo antes de que coronen al mendigo. Así que esa es su identificación, el sello. Por su parte, el mendigo no tiene un sello que diga yo soy mendigo, no hay. De modo que él echa mano de su comportamiento para identificarse dentro del mundo monárquico. Él no tiene un sello, así que él tiene que actuar como un príncipe. Se quita sus ropas sucias y se viste de ropas limpias, reales, y comienza a comportarse educadamente como un distinguido niño de la realeza. Es decir, deja su vida de mendigo para vivir como un príncipe, para identificarse como un príncipe. Y en el argumento de la carta a los Efesios sucede algo similar. Pablo está haciendo algo similar. No obstante, Pablo no nos dice a nosotros que somos mendigos. Él nos identifica a nosotros como muertos espirituales. Eso lo puede leer en Efesios capítulo 2, capítulo 1 al 5. Y a través de indicativos en la carta en los primeros 3 capítulos, es decir, afirmaciones de la realidad del creyente, es decir, que Él está diciendo la verdad sobre nosotros, nos dice que por la misericordia de Dios hemos sido trasladados de muerte a la vida. Nos dice que por su misericordia hemos sido incluidos a un reino no terrenal, sino un reino celestial. Y nos dice que estamos sentados, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Eso lo puede leer ahí mismo en Efesios 2, versículo 6. Él nos dice en Efesios que hemos sido añadidos a la familia de Dios. No a la familia real de este mundo, sino a la familia de Dios. Y a diferencia del mendigo en la novela de Mark Twain, nosotros sí tenemos un sello que nos distingue, y ese sello es el Espíritu Santo en nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13. Todo eso es nuestra realidad. Y como vimos hace unos miércoles atrás, hace ya algunos cuantos, en Efesios 4 que estuvimos estudiando, encontramos a Pablo estableciendo la ética de un creyente. Cómo debe de vivir aquel que está sentado en los lugares celestiales. Cómo debe comportarse aquel que es de la familia de Dios. Cómo debe vivir aquel que ha pasado de muerte a vida. Y cómo debe hacer un esfuerzo sostenido por ser parte y mantener unido al cuerpo de Cristo. Vaya conmigo por favor al capítulo 4, versículo 1 al 3, para ver esta realidad, cómo Pablo aboga porque nosotros mantengamos la unidad como creyentes. Y eso es todo el camino del capítulo 4. Vea conmigo Efesios 4:1. Este no es nuestro pasaje, pero nos ayuda a entender la idea central de este capítulo. Dice así: yo pues, 4:1 de Efesios, preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, dispuestos, soportándonos unos a otros. Es decir, que debemos nosotros hacer un esfuerzo por mantener la unidad en el Espíritu como hermanos, como creyentes. Y en los versículos que siguen, en esta serie de mandamientos que Él empieza a dar, pasa de los indicativos a los imperativos, de predicar la realidad, a mandarnos a que nosotros vivamos nuestra vida. Vemos nosotros todos esos mandatos hasta el versículo 32 del mismo capítulo 4. Para que los cristianos vivan en unidad como parte de un grupo, ya no individuales, sino parte de una familia, no como un ser independiente, aislado, sino como un cuerpo en Cristo. En esta nueva posición como cristianos, encontramos a un grupo de personas que son parte de la familia de Dios y que son afectados directamente por nuestra manera de vivir. Cada uno, su manera de vivir, afecta a la otra persona, a su hermano, que es parte del cuerpo de Cristo. Y en Efesios capítulo 4, versículos 28 al 30, que es nuestro pasaje para estudiar en esta noche, encontramos dos pecados que debes despojarte para mantener la unidad del Espíritu. Dos pecados que debes despojarte, quitarte para mantener la unidad del Espíritu. En Efesios 4, 28 al 30. El primer pecado que usted debe despojarse es el robo, según el 28. Y el segundo es la palabra corrompida, la palabra corrompida. Por eso he titulado este sermón como Elimina los pecados que dividen, segunda parte. Elimina los pecados que dividen, y por dividir me refiero al cuerpo de Cristo. Así que encomendemos esta predicación en las manos de nuestro Dios. Dios, necesitamos que nos ayudes, que nos guíes, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos redarguya, para que podamos, Señor, mantener la unidad de tu iglesia, para que podamos, Señor, mantenernos unidos en tu Espíritu. Te pido que nos ayudes, Padre. Hemos visto anteriormente el pecado de la mentira, el pecado de la ira, y cómo estos afectan, irritan, Señor, el cuerpo de Cristo y lo dividen. Señor, hoy veremos dos más. Ayúdanos, Señor, a permanecer alejados de ellos, a despojarnos de ellos, a vestirnos, Señor, de piedad, a no despojarnos solamente, sino a vestirnos también de la piedad que tú quieres, Señor. En tu nombre oramos. Amén. El primer pasaje entonces para estudiar, y el primer punto es el robo, como le había dicho. Y dice el versículo 28, lo leemos, dice: el que hurtaba, 4:28 de Efesios, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Además de que ve usted ahí el imperativo, porque Pablo empieza a hablar en imperativos, en órdenes, lo que usted tiene que hacer, lo que debían hacer los efesios. Además de ver el imperativo de no robar, el que hurtaba dice no hurte más, no robe más. Es necesario que veamos la idea completa, lo que está Pablo tratando de abordar. No solo quiere que deje de robar, no solamente quiere que deje una actividad ilícita, no solo es desvestirse de impiedad. No solamente es quitarte los harapos, eso quedaría a medias el trabajo, sino que también Pablo quiere que nos vistamos de piedad, que nos vistamos con las ropas de una persona que está sentado en los lugares celestiales. No solamente que te despojes, si usted se va conmigo al contexto en el 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No solamente es quitarnos eso, pero también Él quiere que nosotros nos vistamos de piedad.
Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice que debemos nosotros vestirnos como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Y esto de vestirse, hermano, es la manera en que tú vives. ¿Cómo estás viviendo? Debes vivir como escogido de Dios. Claro, en el contexto, cuando él dice el que hurtaba no hurte más, seguramente había personas que estaban cometiendo el robo, el hurto. Un comentarista dice que había personas que estaban robando a sus amos y que estaban afectando a ellos y aún siendo sus hermanos, amos que eran sus patrones, pero también eran sus hermanos en la fe y les robaban. Sin duda que está ahí el contexto, pero lo que nosotros debemos entender en esta idea completa es la idea del arrepentimiento. Sí, es no hurtes más, ese es el mandato, pero tenemos que ver la idea completa que es el arrepentimiento. La idea de que el robo es un pecado está plasmado completamente. Pero note una vez más el pasaje, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pablo está diciendo, no puedes llamarte creyente y vivir robando. Tienes que despojarte de eso y vivir de una manera diferente. Y tú podrías preguntarte, Iván, ¿dónde está la palabra arrepentimiento? Yo no veo aquí la palabra arrepentimiento, ¿dónde dice? Y la verdad es que no está ahí, no se ve explícitamente ni en el original ni en ninguna otra traducción. Y no dice, pero describe el verdadero arrepentimiento. Describe la manera correcta en que una persona se arrepiente. Mira una vez más el pasaje, cómo el autor se centra en que los hermanos, los lectores abandonen el mal. Dice, no hurte más, sino trabaje. No solamente dice, no robes y quédate sin hacer nada. Dice, no hurtes, trabaja. Cambia completamente tu manera de vivir. Claro, estos que robaban lo hacían porque no tenían un trabajo, porque no querían trabajar, querían dinero fácil. Y Pablo les dice, abandona tu pecado, pero haz algo, haz lo opuesto a lo que era tu pecado. Tú estabas robando, bueno, ahora trabaja, arrepiéntete, eso es mostrar arrepentimiento. Cuando tú dejas de hacer algo y te empieza un pecado y empiezas a vivir en piedad, eso es arrepentimiento, abandonar el pecado, abandonar las prácticas pecaminosas, abandonar el ambiente de pecado, abandonar todo aquello que es opuesto a la vida de piedad. Pablo les dijo a los corintios, usted se acuerda de esto en su segunda carta, que fueron contristados. ¿Se acuerda de esa carta? La carta severa que él les manda, una antes de la segunda a los corintios, que posiblemente se perdió. Pablo les dice a los corintios que fueron contristados para arrepentimiento. Ellos se entristecieron. Pero más adelante en el versículo 11, él los felicita porque debido a esa amonestación, a ese entristecimiento, ellos se mostraron limpios en todo el asunto. Es decir, hubo un cambio totalmente. Un arrepentimiento. Hermanos, los creyentes, usted y yo, nos arrepentimos de nuestros pecados de manera continua para mantener el gozo y la bendición de una relación con nuestro Dios Padre. Nos arrepentimos constantemente y debemos arrepentirnos constantemente. Esta es la idea de Pablo, el que hurtaba, no hurte más. El que estaba yendo por el camino equivocado, no vaya más por ese camino y vaya en contra de ese mal camino. Pablo quiere corregir a los que hurtan y se dicen creyentes, a los que tienen una doble vida, que afectan a sus hermanos. Y les dice, trabajen. Y es enfático en decir la manera en que debe trabajar. ¿Se dio cuenta? Mire una vez más el pasaje conmigo. El que hurtaba dice, no hurte más, sino trabaje. Y luego, ¿qué más? Haciendo con sus manos lo que es bueno. Es enfático. Haciendo con sus manos lo que es bueno. Pablo pudo haber obviado esta parte, pero él quiere ser claro. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Y qué es bueno? ¿A qué se refiere Pablo con esto? ¿Qué es bueno? ¿Qué es lo que estas manos humanas pueden hacer que se considere bueno? ¿A qué se refiere Pablo con eso?
Algo tan sencillo como un trabajo honrado. Un trabajo que no desacredite las normas de Dios. Un trabajo que pueda exaltar el nombre de Dios. Un trabajo que te haga desarrollar tus habilidades para darle la gloria a Dios. Cualquiera que sea tu trabajo. En el caso del apóstol Pablo, ¿cuál era su trabajo? ¿Recuerdan? Hechos capítulo 18, versículo 3. ¿Se acuerda de ese pasaje? Su trabajo era hacer tiendas, ¿sí? Hacía tiendas. Y eso le sirvió para hacer lo bueno con sus compañeros. Eso le sirvió. Vea lo que dice Hechos 20:34, se lo leo. Dice, ustedes saben, dice, que estas manos, dice Pablo, me sirvieron para mis propias necesidades. Y no solamente las mías, dice, y las de los que estaban conmigo. En su trabajo, en su desempeño, con sus manos, él daba gloria a Dios. Estaba haciendo lo que es bueno, trabajando para hacer lo que es bueno, sostenerse a sí mismo y ayudar a sus hermanos, a los que estaban con él. Ahora, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué nos está diciendo todo esto Pablo? Bueno, aquí viene el propósito, más adelante en el pasaje. Mira una vez más, dice, la razón por la cual debe dejar de robar y hacer lo bueno es, dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El pasaje está mandando a desvestirse del egoísmo que los llevó a robar. ¿Sí? ¿Se da cuenta de eso? Le dice, no sean más egoístas. Dejen de ser egoístas y trabajen, esfuércense con sus manos, dejen de robar y vístanse de generosidad. Dejen el pecado del egoísmo, sean generosos, trabajen. Hermanos, de ahí es la importancia del arrepentimiento. De ahí es importante ver este arrepentimiento que está entremezclado, enlazado en todo esto de dejar el pecado y arrepentirse, volverse. Es necesario identificarlo porque de lo contrario, hermano, reduciríamos el mandato de Pablo a solamente un mero moralismo. A decir, pórtate bien. A dejar de hacer las cosas simplemente porque te pueden llevar a la cárcel. Sería solamente un consejo moralista. ¿No es esto lo que hacen los psicólogos con los que son cleptómanos? Cleptómanos son los que roban constantemente. De hecho, es la misma palabra que usa Pablo, cleptón, y que nosotros usamos como cleptómano. Buscan culpables en todos los lados, menos en la persona, ¿no es cierto? Mientras yo estaba estudiando esto, busqué también a qué se debe el robo de acuerdo a la psicología. Y unos decían que era una compensación de pérdidas, ya sea real o sentida. ¿Sí? O sea, tú sentías que algo te faltaba y si eras cleptómano, entonces por eso es que robabas. Otra razón era por un trauma, no especificaban qué trauma, pero cualquier trauma dice que afectó la capacidad de tomar decisiones. Entonces el trauma te llevó a la incapacidad de decir, esto no es mío, pero me lo llevo. ¿Se da cuenta? Ponen el peso en otras cosas, menos en la persona. De ahí la importancia del verdadero arrepentimiento, del por qué dejas de hacer las cosas. ¿Cuál es la razón? Claro, la razón es que te estás vistiendo de piedad, estás vistiéndote del nuevo hombre creado según Cristo. No es solamente dejar de robar porque alguien te puede atrapar, porque tienes un trauma de la niñez y que tienes que resarcir, no. Es porque estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. No puedes estar sentado en los lugares con Cristo y cometer el pecado una y otra vez. No puedes. Ahora, hermanos, compartir, dice, con el que padece necesidad. Pablo quiere llevar a sus lectores hasta el propósito de ese arrepentimiento, para que tenga que compartir.
Y ese propósito, esa idea de Pablo es que la persona egoísta llegue a servir a su hermano en necesidad. En necesidad. ¿Nota cómo es totalmente opuesto? Del egoísmo a la generosidad al que tenga a la necesidad. Ahora, hermanos, esto de compartir con el que padece necesidad, es una aclaración, no significa que Pablo está abogando por el comunismo. No significa que usted trabaja y tiene que partir su cheque a la mitad y dárselo al que tiene necesidad, o todo al que tiene necesidad, para todos estar iguales. Si usted piensa así, avíseme y me hago ahí la primera fila. No, Pablo no está diciendo, no está abogando por eso. No está diciendo que nosotros debemos de entregar nuestro cheque a los necesitados sin distinción, no. Es importante, Pablo está diciendo para que tenga que compartir. Y la palabra en el original que él está usando, hermano, significa dar una parte, pero voluntariamente, no obligatoriamente. Es una decisión voluntaria con el fin de velar por las necesidades de un hermano en la fe. Como el mismo autor Pablo lo dice en Gálatas capítulo 6 versículo 10, usted lo conoce este versículo. Así que entonces dice, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Y especialmente dice a los de la familia de la fe. El creyente entonces, hermano, usted y yo tenemos la capacidad de percibir la necesidad verdadera del hermano y luego compartir con el que tiene necesidad. Compartir de corazón, diligente con los creyentes. Es decir, los que son parte del cuerpo, los que son miembros los unos de los otros. Hermano, el cambio es radical, el cambio es totalmente opuesto. El hombre viejo, motivado por el egoísmo, que robaba con sus manos, pero que ahora se ha despojado, bueno, ahora ha dejado eso y se esfuerza para un beneficio propio, pero también para un beneficio de sus hermanos en la iglesia, de los que tienen necesidad. Santiago decía que si tú ves a tu hermano que tiene necesidad, uno dice un hermano y una hermana llegan y tienen necesidad, y tú les dices, id y calentaos, saciaos, pero no le das nada, dice, tu fe está muerta. Hermanos, tenemos que ser sabios. Santiago está hablando de una necesidad evidente, genuina. Si están desnudos, necesitan vestirse. Si tienen hambre, necesitan saciarse. Es una necesidad que se cubre por parte de un corazón generoso. Es una fe viva, como lo dice Santiago 2:15 al 16. Hermanos, en una ocasión, en una sesión de preguntas y respuestas con el pastor Miguel Núñez, ofreció un ejemplo de un matrimonio, probablemente usted ha visto eso, de su iglesia, en donde dice que la esposa vino a Cristo antes que el esposo. Y dice que este esposo era una persona pecaminosa, dice que estaba con muchas mujeres, que era borracho, bueno, todo ese tipo de pecados. Y dice que en una ocasión este hombre le pidió una cita para cenar a su esposa. Y en esa cita el esposo le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un amante. Y tengo un amante y te lo digo porque quiero dejarla. Porque yo quiero lo que tú tienes. Dice, porque lo que tú tienes, dice, nadie, si no tiene lo que tú tienes, no podría amar a un perro como yo. Palabras fuertes. Tú tienes algo, dice. Y aunque el pastor Núñez estaba haciendo referencia a una vida de piedad, concluyó de esta manera. Él dijo, es el poder transformador de la palabra. Es el poder transformador de la palabra. Es el poder, hermanos, de la palabra, es transformador. Hermanos, ¿cuántas personas de aquí no podrían pararse, ponerse en pie entre las bancas y contar acerca de la transformación única en su vida? Pueden hablar sobre la restauración de su matrimonio, sobre los vicios que ustedes dejaron, sobre el hoyo de donde Dios los sacó. ¿No es cierto? Muchos podrían levantar sus manos y acabarnos aquí el tiempo que tenemos.
Hermanos, la palabra de Dios y el Evangelio tiene un poder en sí mismo, un poder transformador para deshacernos del pecado. No solamente en el inicio de nuestra fe, sino durante nuestro camino. A veces pensamos que solamente es cuando nosotros venimos a Cristo, entonces ahí fueron todos los pecados que se quitaron de nosotros. No, hermanos, la cruz de Cristo está diseñada para quitar nuestros pecados cuando venimos en arrepentimiento. Cuando constantemente llevamos nuestro corazón en arrepentimiento. Hermanos, es increíble creer que el poder transformador de la palabra se limite solo a la conversión y se quede en la puerta de la nueva vida en Cristo. No, nos acompaña constantemente en nuestra nueva vida en Cristo. Sentados en los lugares celestiales, aún la palabra de Dios es transformadora para nuestra vida. Hermanos, es incongruente pensar que la palabra de Dios tiene poder para quitar pecados graves, pero tolerar pecados pequeños que se pueden esconder. Pecados, como lo dice Jerry Bridges, pecados respetables que escondemos aquí y traemos los domingos a la iglesia. Hermanos, debemos despejarnos de nuestros pecados, arrepentirnos totalmente. Pablo habla sobre el robo, pero aplica para cualquier pecado. Arrepentirnos, voltear completamente, un giro total de ese pecado y vivir en esta nueva vida, en novedad de vida. Dice 2 Corintios que nosotros somos nueva criatura. Todas las cosas han sido hechas nuevas para nosotros. Debemos vivir de acuerdo a eso. Somos miembros los unos de los otros. Tu hermano que está a tu lado, que está enfrente, es miembro del mismo cuerpo al que tú perteneces. Hermanos, y para mantener firme esta unidad en el Espíritu debemos despojarnos de los pecados que nos dividen. Pablo mencionaba el robo, pero ahora quiero que veamos la palabra corrompida, y ese es el segundo punto, la palabra corrompida. Dice el versículo 29 del capítulo 4, ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En el versículo anterior nosotros vimos el cambio de el robo, el hurto, el dejar de ser egoístas para ser generosos. Y ahora vemos las palabras corrompidas. Y es dejar las palabras corrompidas por palabras con gracia, edificantes. Ahora, ¿pero qué significa la palabra corrompida? ¿Qué es la idea que Pablo está diciendo? ¿Qué es una palabra corrompida? Bueno, el apóstol Pablo utiliza la palabra corrompida, que también puede traducirse, escuche bien, como podrida. Podrida. Ninguna palabra podrida salga de vuestra boca. Y esta palabra podrida se aplica a los alimentos perecederos, aquellos que se echan a perder. Se aplica a la carne o a las vegetales en descomposición, a las frutas, y que contaminan todo lo que hay alrededor. Entonces, el autor presenta esta provisión y dice que de la boca del creyente, del que está sentado en los lugares celestiales con Cristo, del que pertenece a la familia de Dios, del que es una nueva criatura, dice que nunca puede salir una palabra corrompida de su boca, podrida de su boca. Como si saliera un filete echado a perder de su boca. Dice, no puede salir ninguna palabra podrida de la boca de los creyentes. Hermanos, esto no es de un creyente, sino de uno que no es creyente, el que salgan palabras corrompidas. Y palabras corrompidas, bueno, hay una lista grande, ¿verdad? Tendríamos que tener un diccionario para tenerlas todas. Maldiciones, burlas, escarnios, falsedades, chismes. Y sigue la lista, y sigue la lista, y sigue la lista. Un comentarista dice sobre este pasaje del versículo 29, dice, bien podemos suponer, dice él, que estos, es decir, los efesios, muy nuevos convertidos a la fe cristiana, habían vivido en un medio ambiente impuro donde la conversación soez, en banquetes, reuniones sociales y fiestas, eran el pan de cada día de los presentes. Igual que en Los Ángeles,
California, ¿verdad? El mismo contexto. Imagine el contraste en las conversaciones. Estos nuevos creyentes llegando a la iglesia y con su lenguaje florido, de un mundo pecaminoso, de la gran metrópolis, de las conversaciones con lenguaje soez, corrupto, podrido, es decir, una manifestación de un mal gusto en la lingüística, en sus palabras, con palabras pervertidas, podridas, afectando a otros, ofendiendo a otros, en discusiones vanas, que lo único que hace es pervertir a las personas y no ser de bendición. Una de las cosas que más me impresionó del mundo hospitalario fueron las conversaciones. Tengo la imagen así en mi cabeza de ese choque, esa impresión, esa imagen. Fue impresionante para mal cuando roté por las áreas quirúrgicas, ¿sí? Donde la mayoría de los que entran a esos lugares de quirófano son especialistas, médicos especialistas, enfermeros especialistas, intendentes especialistas, de todos son especialistas. Era increíble. 7, 10 años de profesión. Y cuando antes de entrar hay una sala de espera en donde están descansando, preparando para poder ingresar a trabajar. Están separados por hombres y mujeres, es un vestidor también. Y mientras estaba ahí, yo pensaba en mi mente que iba a llegar ahí y yo iba a escuchar conversaciones sobre casos clínicos. Dije, voy a encontrar aquí la sabiduría, ¿no? Personas hablando sobre casos y consejos. Dr. House aquí dando tips de cómo salvaron vidas. Pero lo único que escuchaba, hermanos, en los minutos previos, en el área de descanso para entrar al quirófano, eran conversaciones podridas, corruptas, hablando mal de sus matrimonios, hablando mal de compañeros de ellos, vociferando tantas y tantas cosas. Y sabe, se ponían su traje, entraban al quirófano y eso se acababa por un tiempo, hablando tecnicismos de un quirófano. Se salían y otra vez empezaban las mismas conversaciones corruptas. Se retomaban al salir del quirófano. Bueno, la escritura es determinante. No está diciendo que puedes hablar en ciertos momentos, que puedes quitarte por un momento y entonces estoy en mi trabajo y lo requiere. Soy árbitro de fútbol y entonces necesito hablar fuerte y grosero. No está diciendo eso. No puedes sustituir las palabras corruptas mientras haces tu trabajo. No puedes, mucho menos en la iglesia, para lograr un ministerio, para lograr avanzar en algo, usar palabras corruptas, malas, que afecten a tus hermanos. No, ninguna palabra corrompida, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna. ¿Qué es lo que debe haber en nuestra boca? Dice el versículo, mira una vez más ahí en tu palabra, en tu Biblia lo que dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Si tú tienes una nueva Biblia de las Américas, dice la que sea buena, la palabra que sea buena para la necesaria edificación, o según, la necesidad del momento. Eso dice la nueva Biblia de las Américas. Pablo dice entonces que debes hablar con gracia a quienes te escuchan, no con palabras podridas, corruptas, no queriendo ganar un argumento, sino saturar tus palabras con gracia, a fin, dice, de dar gracia a los oyentes. No es de ganar un argumento propio, sino que tú quieres dar gracia al oyente. Pablo está argumentando de la manera digna de andar de nuestra vocación, como personas sentadas en los lugares celestiales, como miembros de la familia de Dios. ¿Se imagina sentar en los lugares celestiales y tener una lengua podrida? No solo en las palabras, sino también las acciones, como lo vimos en el robo.
Debemos vivir como sentados en los lugares celestiales. Qué importante, hermanos, tener ese equilibrio entre hablar y hacer. En lo que dices y en tus obras. Puedes tener, hermano, escucha bien esto, puedes tener las mejores habilidades ministeriales. Puedes ser indispensable para la iglesia bíblica berea. Lo que tú haces, nadie más lo hace. No hay ni una persona que lo haga como tú. Puedes tener capacidades que te hagan un elemento valioso aquí en la iglesia, dentro de las paredes de la iglesia. Pero si tus palabras no tienen gracia, pudres todo lo demás. Puedes tener la mejor capacidad, pero si no hablas con gracia, ¿de qué sirve todo lo que haces? Contaminas el cuerpo de Cristo. Aplastas a tu hermano. Hermano, lo que construyes con tus habilidades lo derrumbas con las palabras que salen de tu boca podrida. Hermanos, eso no es posible en la iglesia del Señor. Eso no es posible. Tienes que sumergir tus palabras en gracia. Empapar tus palabras en gracia a fin de dar gracia a los oyentes. Te ofendieron, sumerge tu respuesta en gracia. Cualquier cosa no te pareció bien, sumerge tu respuesta en gracia. Sé sabio, hermano. Usa de sabiduría. Mira conmigo Eclesiastés, por favor. Eclesiastés, capítulo 10. Es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ahí está el libro. Eclesiastés, capítulo 10. No pierdas Efesios, por favor. Eclesiastés. Ese era un versículo que mi abuela me leía. Nos leía a mí y a mis primos cuando nos hacíamos de palabras y de pleitos. Y nos decía lo siguiente, escuche bien lo que dice. 10:1 de Eclesiastés. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Dice, así una pequeña locura, dice, al que es estimado como sabio y honorable. Nos peleábamos entre nosotros y nos llevaba a leer este pasaje mi abuela. Y sigue diciendo, el corazón del sabio, dice, está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre, dice, hará cesar grandes ofensas. Y quiero que vayas al versículo 10:12. Nota lo que dice, las palabras de la boca del sabio son ¿qué? Llenas de gracia. Llenas de gracia. Mas los labios del necio causan su propia ruina. Tú piensas que ganaste la discusión. Tú piensas que hice pedazos al hermano y yo quedé como líder sobre todos. Dice aquí, causan su propia ruina. Los labios del necio causan su propia ruina. Hermano, tú eres sabio. Y si te hace falta, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermano, sumerge tus palabras en gracia, en sabiduría de Dios, en su sabiduría. Colosenses capítulo 4, mira otro pasaje sobre esto. ¿Qué hago con mis palabras que son podridas, corruptas? Pablo, en lugar de enlistar todas las palabras que debes de dejar de decir, él dice lo siguiente en Colosenses 4, versículo 6. Dice, sea vuestra palabra, dice, siempre con gracia. Siempre, hermanos. En cualquier momento, en cualquier situación. ¿Es difícil hacer eso? Muy difícil. Es difícil mantenerse con gracia, hablarle a tu hermano con gracia cuando te ofende o ofende a alguien que tú quieres. Es como estar en un toro de rodeo, ¿verdad? Y tienes que agarrarte lo más fuerte posible.
Dice el pasaje, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. No es fácil hacer eso, hermanos, pero la cruz de Cristo está ahí. Nos arrepentimos cada vez que fallamos, cada vez que cometemos un error, que no respondemos con palabras llenas de gracia. La cruz está ahí para recordarnos que si vamos en arrepentimiento, Él nos perdona. Y Él responde con gracia para con nosotros. Para que nosotros podamos responder con gracia a aquellos hermanos que no la merecen, pero que deben de escuchar gracia de nuestros labios. No es fácil, no es fácil. Pero tenemos a un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos ha sellado y que está con nosotros. Tenemos la palabra de Dios que nos guía para la vida y la piedad, como lo dice Pedro. Hermanos, pero Pablo no solo quiere que nosotros entendamos que los creyentes son afectados por nuestras palabras, sino que también incluye al Espíritu Santo. Mira lo que dice en Efesios, capítulo 4, versículo 4:30. A fin de dar gracia a los oyentes, versículo 30, y no contristéis, dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es interesante que este pasaje no se relacione directamente con los versículos previos, es decir, desde el versículo 25, cuando hablamos sobre la mentira, o cuando hablamos sobre la ira, o el robo, porque sin duda que todos los pecados entristecen al Espíritu Santo. Pablo les dice a los tesalonicenses, no entristezcáis al Espíritu Santo. Pero en este pasaje en particular, el Efesios 4:30, Pablo solo relaciona el entristecer al Espíritu Santo con el versículo 30. Es decir, es como si esto fuera una segunda motivación para desechar las conversaciones malas. Como si Él estuviera dando una segunda razón por la cual tú tienes que desprenderte, despojarte de este filete podrido en tu boca, de las palabras corrompidas, para no corromper a tu hermano. El versículo nos dice que, versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados, dice, para el día de la redención. Pablo está dando la razón espiritual por la cual dejar el lenguaje corrupto, podrido. ¿Y por qué debes tú hablar con edificación, con palabras de gracia, sumergir en gracia tus palabras? No solamente tiene que ver con el daño a tu hermano, no solamente tienes que ver con la ofensa inmediata que siente tu hermano, sino también, aunque es una verdadera razón eso, lo que tu hermano siente y recibe, pero la razón principal es que tienes al Espíritu Santo en tu corazón, que has sido sellado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, escucha esto, el Espíritu Santo no tiene un sellito en su mano, pim, pim, poniéndole a cada uno de los que Él quiera. Eso no es así. No, Él es el sello. Él es el sello en nuestro corazón. Hermanos, Él no tiene un sellito, Él es el sello, Él es nuestras arras, Él es la garantía, Él mora en nuestros corazones. No podemos estar hablando con palabras corruptas. No podemos distinguirnos cuando pisoteamos al hermano y tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Efesios capítulo 1:13 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, es decir, Él está en nosotros. Hermanos, y sabe, Él no es indiferente. El Espíritu Santo no es indiferente con nuestras conversaciones. No es indiferente como nos comportamos. Hermanos, recuerde, Él, el Espíritu Santo, está en la empresa de edificar a la iglesia, capacitando a los santos para la obra del ministerio.
Él no está destruyendo la iglesia. Él está construyendo su iglesia. No puedes usar un lenguaje soez que destruye a tu hermano, que hace lo opuesto a la obra del Espíritu Santo. Eso no va con nosotros. No va con el creyente. Pablo agrega una motivación más. Sellados, dice, para el día de la redención. Fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Esto es una referencia a ese gran día, el día de la consumación, donde el creyente es liberado final y totalmente de los efectos del pecado. Cuando veamos a Cristo y cuando nuestros ojos vean el cielo nuevo y la tierra nueva con nuevos cuerpos libres de corrupción. A eso se refiere Pablo. Pablo nos motiva a ver el dolor que provocamos al Espíritu Santo y que desechemos de hablar lo corrupto, que veamos el dolor que provocamos a nuestros hermanos, pero también quiere que veamos lo que aún no somos y que vamos a hacer cuando estemos en la gloria. Capítulo 3 de Primera de Juan, vea conmigo, Primera de Juan, capítulo 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3. Un pasaje muy, muy conocido. Mirad, dice el versículo 1, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce. El amados, dice versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún, dice, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Así dice, como Él es puro. Oh Dios, ¿cuánto esperamos ese momento? ¿No es cierto? ¿Cuánto esperamos ese día en que nuestros cuerpos, nuestras mentes sean liberadas de esta guerra constante con el pecado? ¿Cuánto lo esperamos? Y Pablo quiere que veamos ese momento, que veamos esa gloria preciosa, en donde no hay lugar para palabras corrompidas. En esa preciosa realidad que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y un día se va a realizar. Aún no somos, dice, pero un día vamos a llegar ahí y lo veremos a nuestro Señor tal como Él es. Y vamos a caer de rodillas y pedirle perdón por lo que no pudimos hacer en este mundo pecaminoso. Hermanos, nuestro Dios Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón, nos ha sellado, nos ha dispuesto para que nos reciba nuestro novio. Hermanos, no podemos vivir entonces de una manera que no sea digna a nuestro llamado. No podemos vivir aquí pretendiendo que no somos parte de un cuerpo que va a estar con nosotros en la gloria. Tenemos que ser conscientes, hermanos, que nuestro hermano es parte de nosotros, es un miembro del cuerpo de Cristo. Matthew Henry ofrece una ilustración preciosa sobre este pasaje al respecto. Y él dice que el Espíritu Santo, dice, reside en el creyente, mora en el creyente, buscando edificar al creyente. Está trabajando como obrero decorador, que limpia, decora y embellece el espíritu del creyente. Qué bonita imagen. Todo pecado, dice Matthew Henry, es una mancha corrompida que afea la obra del espíritu. Dice y pregunta él, ¿cómo no va a entristecerse viendo manchada, afeada, echada a perder la obra que viene llevando a cabo en nuestro interior? Señor, ayúdanos mantener la obra de tu Espíritu. Y sabe, cuando estudiaba este pasaje, me parecía difícil creer que algunos de nosotros, de la iglesia bíblica hebrea, pudiera, después de ser creyente, seguir robando. Yo decía, ¿quién podría seguir robando, verdad? ¿Quién podría seguir cometiendo esas fechorías? ¿Quién podría afectar a sus hermanos robando con un pecado tan evidente? Ofendiendo a sus hermanos en Cristo, ofendiendo el testimonio de Cristo, de su iglesia.
Y decía, pues, ¿quién puede beneficiarse de esta enseñanza de dejar el robo? Y siendo honestos, hermanos, aún me cuesta creer que hay algún ratero entre nosotros, ¿verdad? Que necesite esto, pero caí en cuenta, hermanos, que es igual de difícil y abrumador pensar que alguien pueda seguir hablando palabras corrompidas en medio de nosotros. Debería yo tener el mismo problema por considerar que alguno de mis hermanos tiene el problema de palabras corrompidas, que aplastan al hermano, que ofenden al Espíritu Santo. Pero si somos honestos, hermanos, si somos honestos, lamentablemente lo segundo, las palabras corrompidas, es más común que lo primero, ¿no es cierto? No es tan difícil para nosotros pensar que hay creyentes que tienen palabras corrompidas, que usan de palabras corrompidas. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es más evidente? ¿Por qué es menos difícil creer que hay alguien que hable corruptamente, un creyente que robe? Había varias suposiciones en mi cabeza. Quizá nos robamos por las consecuencias de las leyes humanas. La consecuencia inmediata de si robas, tienes una multa, ¿verdad? O quizá nos robamos porque hay cámaras que nos están observando. Ahora todos los lugares hay cámaras que nos puedan delatar y llevar ante las autoridades y llevar a una condena monetaria o temporal para resarcir el daño. Pero, ¿sabe qué, hermano? La motivación para nuestra obediencia no tiene que ser el despojarnos de la ropa sucia y maloliente y vestirnos de la nueva naturaleza para agradar a Dios. Hermanos, no tiene que ser nuestra motivación de llegar a eso para dar gloria al hombre, sino para darle gloria al buen nombre de nuestro Dios. No porque haya cámaras y que nos puedan acusar, sino porque queremos, hermanos, dar la gloria al buen nombre de nuestro Dios. Porque queremos obedecer lo que Él nos dice, de despojarnos de la ropa sucia y vestirnos de piedad, despojarnos del egoísmo y vestirnos de generosidad, despojarnos de las palabras que ofenden y vestirnos de palabras llenas de gracia, que agraden a Dios. Hermanos, si no pensamos de esa manera, si no hacemos lo que hacemos, si no obedecemos a Dios desde esta perspectiva de darle la gloria a Él, de darle la gloria a Él en su nombre, por su gracia, por su misericordia, por lo que Él hizo, por su evangelio, hermanos, entonces reducimos el cristianismo a un mero moralismo. De cristianos a católicos, de hacer solamente por cumplir. Hermanos, nuestras acciones de cambio, lo que nosotros hacemos, si usted batalla con el robo, si usted batalla con otro pecado, si usted batalla con las palabras corrompidas de su boca, no los deje simplemente porque se ve mal, sino porque hay un cambio interior, hay un nuevo hombre dado por Cristo, según Cristo. Porque el Evangelio ha hecho ese efecto, porque el Evangelio nos dice que debemos arrepentirnos. Nuestras acciones deben estar motivadas, hermanos, por las razones correctas. Y quiero darle 3 razones correctas por las cuales son razones correctas de nuestro cambio, que nos motivan. Número 1, somos sellados por el Espíritu Santo. Si nosotros vamos a cambiar es porque somos sellados por el Espíritu Santo. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Tenemos un distintivo dentro de nosotros. Y ese sello no es algo inerte, sino es vivo, que nos habla a través de su palabra, que nos guía a través de la predicación de su palabra. Número 2, porque estábamos muertos espiritualmente y ahora resucitamos con Cristo. Y ahora tenemos la capacidad, hermanos, de distinguir entre lo bueno y lo malo. Distinguir entre la ropa sucia, maloliente que vestíamos y la ropa limpia que debemos vestir. Que podemos distinguir entre una palabra corrupta y una que no lo es. Una palabra que es llena de gracia. Y número 3, hermanos, ahora estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos sentados en los lugares con Cristo. Vive de acuerdo a eso.
Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estoy viviendo esta vida en esta tierra, está emulando la que voy a vivir en la gloria con mi Dios. Hermanos, tenemos que vivir como lo que somos. Despojarnos, así como el mendigo se despojó para vivir en el palacio del rey y actuar como un monarca. Vivamos como lo que somos y lo que seremos. Glorifiquemos el nombre de Cristo, esforzándonos por vivir de manera digna de nuestro llamado, manteniendo la unidad en el Espíritu. Oremos al Señor, hermanos. Señor, qué tarea tan descomunal tenemos, tan grande. Te ruego que nos asistas, que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar, Señor, cada vez, todos los días, que la gracia la encontramos en las páginas de tu Escritura, cuando se predica tu palabra. Que la gracia la encontramos al pie de la cruz, Señor, y que nos abracemos de ella, Señor, y que abundemos en gracia, Señor, para con nuestros hermanos. Que vivamos de acuerdo a lo que tú mandas, no porque es algo que se ve bien ante la gente, Señor, sino porque queremos obedecerte, porque hemos sido sellados, porque estamos muertos y ahora vivos espiritualmente, porque estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Padre, ayúdanos, asístenos, todos necesitamos de tu ayuda, de tu socorro. Gracias, Padre, por tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias por su atención.